Bueno, es de gran bendición saber que Dios ha puesto sus ojos en esta su iglesia, que ha puesto sus ojos en Ciudad Bolívar. En Ciudad Bolívar no faltan los predicadores, no faltan líderes, porque en todo lugar Dios se ha provisto de hombres de Dios. Dios nos ha entregado esta hermosa ciudad Bolívar y vamos a ser fieles para responder al llamado que Dios nos ha hecho. Ayer estábamos en una ministración con nuestros pastores castellanos, solo el equipo pastoral a nivel nacional e internacional, y estábamos en un momento de intercesión con la pastora Claudia. Era solo orando. Yo me postré de rodillas en un momento y tuve una visión muy clara. No fue algo que me imaginé, sino fue una visión que Dios me dio. Cuando Dios muestra una visión, está hablando de lo que quiere hacer en el futuro a corto plazo con nosotros. Yo vi esta iglesia en un lugar muy grande, lleno de luz, iluminado. La luz del día traslucía por las tejas, muy parecido a esto, pero era grande. No veía yo a dónde terminaban las sillas del lado de allá, ni dónde terminaban las sillas del lado de allá. Es en serio. Y miraba hacia el fondo y se veía solo si. Lo que sí no me gustó era que todas eran de estas sillas Rimax. Pero bueno, vi las sillas Rimax hasta el fondo. Y unas personas, o sea, la gente entraba agolpada a su reunión. No eran 2 ni 3, eran centenares de personas que entraban a la reunión. Adicionalmente a esto, que fue lo que más me impactó, es que vi líderes organizando sus naves, sus territorios o lo que se llame, las sillas, y llamando a su gente y organizándolas. Líderes tenían aspecto de pastores. Lo más hermoso de todo esto es que habían de todas las edades. Habían adultos, habían jóvenes y habían preadolescentes sirviendo, pero de una manera tan activa que todos parecían pastores, y que yo solo tenía que esperar a que llegara el momento de la predicación. Pero veía la gloria de Dios y vi a mi familia, vi a toda mi familia, mis hijos, mi esposa, mis nietos, también atendiendo a otras personas allá. Todo vi el mover de la iglesia, y el Señor me habló y me dijo: esto es lo que yo he profetizado a través del profeta Joel, que derramaré de mi espíritu sobre esta iglesia y sobre toda carne. Verán sueños, tendrán visiones, profetizarán, y será una iglesia gloriosa. Y el Señor me dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin, solo que estén en mi voluntad. Y sentía yo la presencia de Dios en ese lugar, pero fue una visión clara que cuando me puse en pie se la conté a mi esposa. Y dije: Señor, ¿cuál sería entonces la predicación para el domingo?
Y el Señor me dijo, no puede ser otra, el libro de los hechos de los apóstoles. Que al decir hechos, que en inglés es acts, o sea, actos, significa que estamos hablando de un mover, de una acción que le corresponde a la iglesia. Algo que hace el Espíritu Santo a través de nosotros y que requiere una iglesia que diga, heme aquí, envíame a mí. Que necesita gente que se apasione por su obra. Así que vamos a leer el libro de los Hechos en el capítulo 2, el verso 43 en adelante. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén y amén. Eso es, en un resumen, la visión que yo tuve ayer, lo que estamos leyendo ahora. Y quiero que hablemos hoy de organismos vivos. Si usted quiere un título para su enseñanza, escriba organismos vivos. Ahora, ¿por qué le voy a meter biología a esto? Porque vamos a hablar de células. Dios necesita a uno para darle vida y para a través de esa persona darle vida a otros. Nunca ha sido tan real eso para mí como en mi propia vida. Lo he experimentado en mi casa y en mi caso. Fui el primero, antes que mi esposa, en conocer del Señor Jesucristo. No fue fácil. Yo era ateo según yo, pero en realidad, al descubrir mi condición y pensar ahora en el momento en el que me encuentro y mirarme a mí en un retrovisor, lo que en realidad yo estaba expresando es: no me conviene que Dios exista. Porque si Dios existe, todo lo que dice es verdad. Y el mundo lo amo tanto que no quiero que haya un Dios. Y creo que ese es el caso de todos los ateos. Así que llegar a una iglesia para mí no era lo que más yo deseaba, pues era de lo que más yo me burlaba. Sin embargo, vino tal situación a mi vida en la que Dios me llevó a aceptar una invitación de mi madre a la iglesia. La primera iglesia a la que yo asistí fue una iglesia pequeña, mucho más pequeña que esta. Eran 10, 20 personas. Fueron unas personas a cantar, y esas canciones que ellos cantaron me atrajeron, pero no era el tipo de música que a mí me gustaba. Pero a mí me atrajo fuertemente el testimonio de esos cantantes. Hablaron de sus vidas, pero no fue elocuencia lo que me atrajo.
Me gustaba la elocuencia, me gustaba los libros, me gustaba saber, me gustaba la ciencia. Y ellos no hablaron de nada de eso. Hablaron de ellos, de sus vidas. Y al ver yo el gozo que había en ellos, dije, todo lo que he aprendido en mi vida y de lo que he estudiado, lo único que me ha dado es más depresión, más ganas de licor, de estar en el mundo. De nada me ha servido. Tengo una hija que en esa época tenía 3 años. Caí rendido a los pies de Cristo ese día. Nunca más volví a mirar atrás. Aunque he tropezado y he caído, Dios me ha levantado, porque tengo un Dios de oportunidades. Y cuando escuché ese mensaje, fui poderosamente tocado, pero la iglesia a la que de ahí en adelante empecé a asistir fue Misión Carismática Internacional. El pastor César Castellanos predicaba y yo quedaba impactado con esas enseñanzas y no me quería perder nada. Pero mi esposa todavía no seguía al Señor. Ella se quedaba en casa. Yo pasé a ser el organismo vivo. ¿Y qué es una célula? Una célula es un organismo pequeño, muy pequeño, pero que es vivo y que lleva vida a todo el sistema donde haya vida. No hay seres vivos sin células. Todo ser viviente tiene células, tiene organismos vivos. Y yo pasé a ser un organismo con vida. Y cuando iba a mi casa, de las enseñanzas que recibía del pastor César, se las compartía a mi esposa porque ella no podía ir y otras no quería. Así que yo me paraba debajo a los pies de la cama de mi esposa y le predicaba el mensaje, la palabra, incluso hasta con los chistes del pastor. Pero yo decía, qué raro, en la iglesia sí se ríen de estos chistes y mi esposa no se ríe de estos chistes. Quería que ella recibiera lo que yo recibí en la iglesia, que ella lo recibiera en persona. Y después me di cuenta que eso es la célula. Que la vida que recibes de la fuente la das a otros organismos para que ellos también mantengan con vida. Pero mi esposa no llegó el primer día que yo, o la primera semana, así que era trabajo del organismo vivo seguir llevando vida a esa casa. Yo seguía asistiendo. Recuerdo que me sentaba, esto lo he contado varias veces, me sentaba en una silla y me enseñaron a guardar la silla vacía del nuevo creyente y dije, ese nuevo creyente es mi esposa, así que siempre reservaba la silla de al lado y la gente, los sugieres me decían, esa silla la podemos usar, no, pero es que está vacía, no, es de mi esposa. ¿Y dónde está su esposa? Ya viene. Y siempre la respuesta era, ya viene. Pero llegaba y terminaba la reunión y pues por supuesto no llegaba. Y entonces ya los sugieres me conocían y me decían, esa es la silla de su esposa, ¿no? Y ya viene. Y sí, ya viene. Y era un trabajo de paciencia. Dios había tenido bastante paciencia conmigo
mi tarea era dar vida a mi casa. Así que yo siempre llevaba el mensaje, mi lenguaje se volvió un lenguaje cristiano, un lenguaje de la palabra, un lenguaje de oración. Así que mi casa terminó teniendo vida. Fuimos al encuentro junto con mi esposa, un poderoso encuentro que nos transformó. Llegamos a ser líderes en corto tiempo. Llegamos del encuentro y ya éramos organismos vivos dando vida a otras casas, a otras familias. ¿Cuándo llegó a suceder eso? No lo sé. Sucedió. Si usted hubiera visto mi vida antes de conocer a Cristo, usted diría, esta persona jamás va a conocer de Dios. Se lo aseguro. Era una persona de la cual alguien diría, a esta persona no hay que predicarle. Esta persona ya está separada para el infierno. Si me conocieran antes de conocer a Cristo. Yo le voy a decir una anécdota que pocas veces la he contado. Mi padre me dijo un día, mi papá, él se decía católico, pero tampoco ni asistía a su iglesia católica. Iba al 20 de julio de vez en cuando. Se me acercó y me dijo mi padre, oiga, lleve a esa niña a algún lugar, crean en algo. Crean en algo. ¿Qué va a hacer de esas niñas? Él fue el único que se atrevió a decirme eso. Mi madre me predicaba, me hablaba, pero me ponía un pastor muy compasivo, que a las 5 de la mañana los domingos, cuando yo estaba en Severo Guayabo, decía, los borrachos que están durmiendo su guayabo en este momento, sepan lo que el diablo se los va a llevar para el infierno. Gloria a Dios, aleluya. Pues menos ganas me daba de ir a la iglesia, pero Dios fue bueno conmigo. Mi mamá fue es que hermano, la mamá es la única que se lo aguanta a uno. Nadie se atrevía a predicarme porque yo era burlón, despreciante, orgulloso. Yo sé cuando una persona llega a la iglesia así todo tieso como un poste, haciendo caras de, yo sé quién es, porque me veo yo reflejado ahí. Y digo, ese es un niño, esa es una persona que está grave como estaba yo. Cuando conocí del Señor, todo cambió. Vine a ser organismo vivo. Y cuando mi casa llegó a ser organismo vivo, mi hija creció y a los 13 años ya era danzarina en la iglesia y ya dirigía células. Yo era cantante en la alabanza. Antes que Generación 12 fuera, fuimos nosotros. Luego fue Generación 12, pasó Generación 12 y como yo ya soy Generación 50, ya no puedo estar ahí. Entonces, sigo siendo organismo vivo. Algo que identifica a un organismo vivo es que tiene la capacidad de darle vida a otro. ¿Qué hubiera sido de mí si hubiera recibido yo a Cristo y hubieras llegado a la iglesia? Mi hija quiere ir a la iglesia, mi amor, ¿quieres ir a la iglesia? No, no quiero ir. Bueno, voy yo, chao. Aleluya, llego a la casa. Entonces, ¿qué? Vamos a comer fritanga porque comíamos harta fritanga. Ya no comemos fritanga. Vamos a comer fritanga, listo, comemos fritanga, ese era el plan. Vamos a comer fritanga, vamos al parque, vamos paseemos, vamos, no hay que, Melgar, Girardot, Medellín. Eso era nuestra vida. Y nos parecía que estábamos vivos, éramos organismos muertos. Vino la vida cuando yo conocí de Cristo. Mi hija era feliz, toda su niñez feliz, su juventud feliz. Nunca supe lo que es tener un hijo que me llegue a las 3, 4 de la mañana borracho o drogado, tumbando puertas. ¿Por qué? Porque empezamos a ser organismos vivos. Y empezamos a llevar vida a otros. Y en las células Dios nos respaldaba.
Porque solo Dios quiere una persona que se decida, que se defina. Yo no entendí eso, porque yo trabajaba en lo secular, y en lo secular era distinto, y uno se sentía tentado a decir, no digo que soy cristiano, pues como para no perderme. Bueno, lo chévere aquí, el mundito, aquí un poquito de mundo, sí, un mundito, como un cuartico donde yo me meto, y es un mundito, que yo vivo un mundito mientras trabajo. Entonces estaba la tentación, estaban las chicas, estaban las fiestas, estaban los pases o todo, y yo trabajaba en lo secular. ¿Y qué fue lo que tocó decidir hacer? Decir que soy cristiano. No, soy cristiano y trabajo, soy líder en una iglesia, hago células en una iglesia. De una vez me delaté, y por supuesto pues vinieron los tratos especiales y claro, las burlas, todo, pero después tomaron en serio y se dieron cuenta, y todos los navidades me decían: Osvaldo, el pastor, que venga y ore y nos hable y nos predique. Y eso me salvaguardó y me protegió, el haberle dicho al mundo como dice la palabra, porque esa fue una de las primeras palabras que escuché: si te avergüenzas de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de ti, delante de mi Padre. Así que entendí que yo no me podía avergonzar de Dios en ninguna parte. Antes debía sentir compasión del que no tenía a Cristo. Así que eso fue mi vida a grandes rasgos cuando me convertí a Cristo. Pero ahí es donde entendí que el organismo vivo sí le da vida a otros. Recuerdo que la célula en la que yo empecé a dirigir junto con mi esposa era una célula de 5 personas en una casa de Mandalay. Pero pronto esa iglesia empezó a ser esa casa empezó a ser de 15, 20, 30 y luego fueron 50. La gente entraba, se sentaban en la sala, luego en las escaleras y luego en el balcón, porque eran casas grandes o son casas grandes. Y la predicación era tremenda y el sudor también. Y eso era poderoso. Aunque la regla era que la célula solo duraba 1 hora, mi célula duraba 3 para la honra y gloria. Eso era poderoso. Y cada día añadía a Dios los que habrían de ser salvos. Y yo vi literalmente milagros en esa célula. No les miento, vi milagros. Como dice la palabra, vendrían señales del cielo. Dice aquí que señales ocurrían, venían sanidades, porque vino temor por las maravillas y las señales que eran hechas por los apóstoles. Eso se vive en una célula. La gente se sanaba. Un hombre se sanó de cáncer de piel, que recuerdo que el hombre llegaba y la gente se hacía como a un lado porque decía: Señor, se está pelando todo. Y decían: líder, eso no es de pronto que la gente se contagie. No se van a contagiar, nadie se contagia de eso. Y ese señor un día llegó con la piel limpiecita, completamente sano, y dijo: gracias a esta célula he sido sanado de cáncer en la piel. Niños sanados. Mi hija fue sanada mientras yo era líder, porque la aflicción vino. A pesar de que yo era líder, vinieron las aflicciones, pero de todas Dios nos rescató. Teníamos dificultades como hogar, como pareja todavía, y peleábamos también antes de la célula. Antes de ir a dirigir célula peleábamos. Preciso. El diablo sí que era. Y a lo último, que vamos a ir a esa célula, allá a hacerle morcillas al diablo, allá a ser hipócritas, que vamos a enseñar lo que no vivimos. Menos mal que a usted nunca le ha pasado eso, solo a mí, lo cuento por sí. ¿Y qué teníamos que hacer? Ir a la célula, porque nos llamaban a la casa porque no había celular. Líder, van a venir porque aquí ya hay 15 personas, ya están llegando más. Nosotros: Dios mío, pues camine a ver, perdonémonos, chao, la paz esté con vosotros, camine a ver. Y era tan hermosa esa célula
que llegábamos sin necesidad de hablar nada, llegábamos abrazados, felices, nos dábamos besos, estaba linda la célula. Y el problema, ay, se nos olvidó el problema. Porque así es Dios, porque cuando yo doy vida, también recibo vida. Y le voy a decir 3 cosas que suceden en una célula. La primera cosa que se vive en una célula es que se bendicen las generaciones. El libro de Génesis capítulo 18, el verso 17 dice: pero Dios pensó, no puedo ocultarle a Abraham o a Osvaldo o a Martín o a los que están acá lo que voy a hacer, porque sus descendientes formarán una nación grande y poderosa. Por medio de ellos todas las naciones de la tierra van a ser bendecidas. Dios necesita un miembro de la familia para ganar una nación. En una familia se forma un hombre de Dios o en una familia se forma un delincuente. Todo nace en una familia. La sociedad comienza en la familia. Los problemas de Colombia no comenzaron afuera, empezaron adentro de un hogar. Y es ahí donde tenemos que llegar, al hogar, a las casas, a que el hombre sea un verdadero hombre de Dios, que supla para su familia. Un hombre dejó de venir a la iglesia y le dije: ¿qué pasó, hermano? Dijo: no, es que Dios me dio una palabra. ¿Cuál? No, pues que el que no suple para los suyos es peor que un impío. Así que estoy trabajando día y noche y no tengo tiempo para ir a la iglesia. Le dije: ¿usted cree que que su familia necesita plata? Lo menos que necesitan de usted es dinero. Lo que ellos necesitan de usted es amor, paternidad, compañerismo, ayuda, risas, hogar, unidad. Eso sí no lo va a suplir, porque eso es lo que Dios demanda a todo hombre. Pero ¿dónde se aprende eso? En la célula. Porque en la célula el líder tiene la oportunidad de alcanzar a las generaciones que están en esa casa. Hay alguno que de pronto no quiere venir a la iglesia, de pronto viene 2 o 3 de la familia, pero hay 2 que no vienen a la iglesia. Entonces en la célula empieza a dársele vida a esa persona que no ha querido venir a la iglesia y un día va a venir. Entonces, si usted tiene una persona que no ha venido a la iglesia, a la casa es más fácil que se siente en la célula. Yo lo hacía, llegaba la gente, todos a la célula, y a veces uno de los miembros de la familia llegaba por casualidad. Ay, no sabía que había célula. Ay, no, papito, pero siéntese. ¿Sí? Mi hermano Juan Carlos también era ateo después de todo. Pues si el hermano mayor era ateo, él también, y yo dirigiendo célula y él pasaba por en medio de nosotros, todo serio, con permiso. Nos miraba como si fuéramos cucarachas. Estas cucarachitas de los cristianos, pasaba derecho, casi encima de nosotros. Nosotros, bueno, amén, aleluya, un día esto será cristiano, pronto será cristiano. Ahora es un hombre de Dios y es un líder en Misión Carismática Internacional allá con uno de los pastores. Mi hermana Elizabeth, abandonada por su esposo, su hijo Johan, que es el cantante de Generación 12, a los 12 años me llama mi hermana: hermanito, mi hijo se quiere ir a rumbas y paseos, que porque mi esposo o mi ex esposo le dice que disfrute la vida, que no vaya a desperdiciar la vida en una iglesia. Entonces fui a hablar con él. Me senté con él a hablarle y él me dijo: pero tío, yo quiero equivocarme como todos ustedes se equivocaron. Ese discurso es del mundo, uno ya se lo sabe que ese es el puro discurso del mundo. Papito, equivóquese igual que todos nos equivocan, igual todos nos equivocamos y al fin salimos de derechos del camino. Mentira. Y no que él quería equivocarse, le dije: no, papito, pues ese tipo de equivocaciones no las puedes cometer tú. Y tuve que ayudar a mi hermana a rescatar a su hijito que estaba siendo seducido por el mundo. Hoy es cantante principal de Generación 12, pero no solo eso,
es todo un pastor. Lo siguen muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque ahora es un organismo vivo que da vida a otros. Mi madre, después de que me ganó, se apartó del Señor. Esa parte de la historia no se la había contado. Se apartó del Señor y a veces yo llegaba a la casa y le encontraba que se había bajado un sabajón. Ahora mi hijo me echó un sabajoncito. Pero mami, ¿cómo así? Usted me ganó para Cristo. Ay, eso no tiene. ¿Cómo así? No, señora. Y la volvimos a rescatar para el Señor. Claro que cuando venga mi mamá no le van a decir que yo les conté, pero mi mamá se me iba bajoneando. Si yo no estoy como organismo vivo, ¿quién le va a dar vida a mi madre después de eso? ¿Sí? Mi hermano, mi hermana, todos ahora en la iglesia sirviendo a Cristo, solo porque uno se apasionó y no se dejó morir. Y gracias a ese uno es que todos los demás están vivos. Ahora, no es que usted le diga a su madre, ¿sí ve, no? Agradezcame, no. Ya aquí estamos y aquí nos quedamos y vamos a ser bendecidos. Entonces, las generaciones son bendecidas. En segundo lugar, lo segundo que sucede es que podemos atender las necesidades de las personas. En la iglesia, cuando crece, 500 personas, 700, 1000 personas, 2000, 5000 personas, es difícil atender las necesidades de la gente. Así que se necesitan las células. Cuando estábamos en las células junto con mi esposa, teníamos una canasta que se llamaba la canasta del amor. Poníamos una cosita, una areparina, un maíz pira, un cafecito, una panela, hasta que se llenaba. Y había siempre alguien que estaba pasando necesidades y le dábamos la canasta del amor. Ahí ya al final le dábamos huevitos, queso, todo eso le llenamos y la gente salía feliz porque había sido resuelta la necesidad. Y eso es lo que dice la palabra, que ellos se daban cuenta de la necesidad de la gente, no en la iglesia, en las casas, en las casas. Por eso, siendo organismos vivos en una célula, podemos atender las necesidades de las personas mucho más fácil. En tercer lugar, la iglesia crece de manera consistente. ¿Sabe por qué? Cuando citamos al Coliseo, la gente no fue el último, porque no habían células funcionando. Si hay células, la célula dice: no, vamos para el Coliseo. Todos tenemos cita, todos estamos así, porque se habla un mismo lenguaje y la iglesia crece de manera consistente. Porque todos saben lo que hay que hacer. La iglesia se mueve. Es como los organismos vivos que están en todo el cuerpo. Cada uno hace su función, ¿sí? La cabeza no se preocupa por el hígado. El hígado tiene células que lo hacen un organismo que trabaja para beneficio del cuerpo, es decir, lleva las toxinas del cuerpo. El páncreas hace su trabajo, ¿por qué? Porque tiene células vivas y el páncreas sabe que tiene que enviar la insulina que necesita, porque este man come mucho azúcar, toca. El páncreas es el que está ahí trabajando. El riñón, cada organismo. La cabeza no tiene que bajar. Oiga, me va a tocar bajar a mirar qué está haciendo el riñón. No, el riñón hace su trabajo. Lo mismo pasa con la célula. La célula hace su trabajo y todos trabajan en armonía para un cuerpo que es la iglesia. Entonces la iglesia crece consistentemente. En cuarto lugar, se produce fe en la gente. Un mensaje el domingo, las personas se distraen, pasa una mosca, se queda mirándola, pasa el de las ofrendas, se queda mirándolo. Un niño pasa adelante, lo miran y cualquier cosa les hace perder la atención y salen de la iglesia. A veces dice: hermano, ¿se acuerda que aprendió? La charla estuvo linda, pero no me acuerdo qué fue.
Entonces la célula lo que hace es impartir esa fe, como yo lo hacía. Escuchaba el mensaje del pastor y llegaba rápido a mi casa a contarle el mensaje pedazo por pedazo a mi esposa, sin comerme ni siquiera los chistes, porque hasta los chistes me parecían importantes. Entonces eso mismo es la célula que lleva claramente la vida a los otros organismos. Por eso produce fe. Un creyente aquí, uno que no cree acá, dos que sí creen aquí, tres que sí creen, otro por aquí que de pronto está dudando. Cuando vea toda esa sala de esa casa, el Señor me bendijo, el Señor no sé qué, me pasó esto, vimos el milagro, toda la célula oramos por el bebé de doña Dominga y ella se le sanó el bebé. Entonces todos son felices porque en su célula ocurrió un milagro. ¿Sí me hago entender? Entonces la célula sigue creciendo por las señales que empiezan a suceder ahí. Y déjeme decirle, no hay, mire, si la Biblia enseña que el Señor Jesús llegó al estanque de Betesda donde habían enfermos, cojos, paralíticos en ese lugar, y el Señor escogió al que menos probabilidades tenía, que era un paralítico que llevaba 38 años en ese lugar, escogió a ese, es decir, no hay excusas. La persona con menos posibilidades en esta iglesia, no importa en qué rincón se encuentre o qué pensamientos tenga, a lo mejor diga, me quiero morir, estoy aburrido de esta vida, quiero decirte, hasta allá va el Señor. Aquella persona que dice, a mí no me saludan, no me ven, no saben ni mi nombre, no saben quién soy nada, el Señor se acerca a esa persona, porque Él es poderoso para ir al que menos probabilidades tiene, para darle esperanza y levantarlo con vida y bendición para sus generaciones. ¿Cuánto lo pueden creer? ¿Usted lo puede creer? Dale un fuerte aplauso al Señor. Dígale al que está a su lado, sea un organismo vivo. Porque hay organismos muertos que matan a otros. Y eso es lo que se llama cáncer. Cuando hay células muertas que se riegan por los demás órganos y los mata. Así hay gente. Yo tenía un amigo que se llamaba Joaquín y mi esposa le daban cólicos cuando él llegaba. Él me chiflaba desde lejos. Mi esposa me miraba, ahí llegó, váyase, lárguese ya, váyase, yo ya sé que usted se va a ir, lo espero el lunes. Esos son organismos muertos, producen muerte a otros. ¿Usted quiere ser organismo vivo? Levante la mano el que quiere ser organismo vivo. Póngase en pie el que quiere ser organismo vivo. A ver, si usted mira en el diccionario la definición de célula, ¿sabe qué es? Organismo vivo. Eso es célula, biológicamente hablando, organismo vivo. Y espiritualmente hablando, nosotros somos organismos vivos que llevan vida a otros. Levanta tus brazos y ora al Señor. A lo mejor te habías debilitado, enfriado, desanimado, pero hoy el Señor está aquí para darte vida. El Señor está aquí para darte esperanza. El Señor está aquí para que vuelvas a ese fuego que habías perdido. Y si hoy viniste por primera vez o si hoy regresaste, déjame decirte, Dios está aquí como un padre recibiendo a su hijo para darte vida. Ha llegado el momento de recibir vida. Y como dice su palabra,
El Espíritu del Señor está en esta iglesia, está sobre mí. Dígalo conmigo, el Espíritu de Dios. Más fuerte, quiero que toda la iglesia lo diga. El Espíritu del Señor está sobre mí. Otra vez, dígalo. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor. Nuevamente, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido el Señor para enviarme a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados y a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y seremos llamados árboles de justicia, plantíos de Dios para gloria suya. Amén. Así que soy organismo vivo en Ciudad Bolívar y veré esta iglesia cómo Dios añadirá los que han de ser salvos cada día, en el nombre de Jesús. Amén y amén y amén y amén. Aleluya, aleluya. Bueno, quiero que abra su palabra en el libro de Marcos 8. ¿Cuántos saben que Dios nos ama? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? ¿Solo 3? ¿Cuántos se sienten amados por el Señor? Diga, Dios quiere suplir mi necesidad. A ver, ¿cuántos creen que Dios sí quiere suplir su necesidad? ¿Y cuántos creen que Dios va a suplir su necesidad? Amén. Bueno, en Marcos 8, el verso 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de mi gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarían en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos respondieron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostara en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiera delante y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó también que los pusieran delante. Y comieron y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que habían comido como 4,000, y los despidió. Amén. Amén. Bueno, aquí vemos, y algo que me impactó de este texto es que dice que en aquellos días había una gran multitud. Había una gran multitud. Transpórtese de ese tiempo al día de hoy.
Dice que había una gran multitud, solo que con la diferencia que no llevamos 3 días acá escuchando la palabra, llevamos 1 hora. Dice, en aquellos días había una gran multitud y no tenían que comer. Pero dice, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, tengo compasión. Pero me impacta la segunda parte que dice, si yo los mando así, se desmayarían. Mire tan lindo este texto, cómo el Señor Jesús conoce, sabe nuestra necesidad financiera, porque ya había suplido una necesidad espiritual. Así que el Señor tiene compasión de nosotros. Y si no vemos la mano del Señor, ¿qué pasa? Desfallecemos. Pero la única forma para poder el Señor hacer un milagro, tuvo que preguntar, ¿qué tienen? ¿Qué tienen por ahí? Y yo lo hago multiplicar. Pero el Señor necesitaba algo para poder hacer un milagro. Diga, el Señor necesita algo de mí para hacer un milagro financiero. Dice, y tenía también unos pocos pececillos. Y dice que fueron puestos en las manos del Señor y el Señor los levantó y dio gracias. ¿A quién? Al Padre. Fíjate que cuando nosotros ponemos eso que de pronto decimos, con esto yo no alcanzo a suplir todo lo que necesito suplir o a responder por todo lo que necesito responder, puestos en las manos de Jesús, el Señor Jesús da gracias al Padre por tu ofrenda. Cuando tú pones tu ofrenda en las manos de Jesús o tu diezmo en las manos de Jesús, es el mismo Señor Jesús que lo levanta y dice, Señor, doy gracias, multiplícalos. Multiplícalos. Y yo sé que muchas veces todos nos encontramos en un momento donde tenemos lo que recibimos y miramos y no nos alcanza, decimos, Dios mío. Pero cuando nosotros creemos y cuando nosotros confiamos en Jesús, lo que nosotros ponemos en sus manos, Él lo va a multiplicar. Dice que alimentó 4,000, o sea, que lo que nosotros pongamos en las manos del Señor va a suplir y nos va a sobrar. ¿Cuántos creen eso? Diga, lo que yo ponga en las manos de Jesús va a suplir y va a sobrar. Si usted lee más abajo, dice que sobró y que quedaron, creo que como 7 canastas. Hay otra versión que dice que 12 canastas. No versión, sino en otro texto bíblico. Pero acá dice que sobró de 7 panes, de unos pocos peces, alimentó 4,000 y sobró. Se necesita creer que esto poco, puesto en las manos de Jesús, va a suplir toda mi necesidad. Él te quiere bendecir a través de lo que tú pones en las manos de Jesús. Amén. Vas a levantarlo creyendo y le vas a decir, Señor, gracias, porque sé que tú entiendes que esto poco en mis manos no supliría ni una cuarta parte de lo que es mi responsabilidad. Pero hoy lo pongo en tus manos, Señor, y creo, Señor, que tú tienes compasión de mí. Creo, Señor, que tú no dejarás que desmaye. Yo creo, Señor, que tú multiplicarás y me darás para suplir toda mi necesidad, mis responsabilidades. Y creo, Señor, que aún tú me darás para bendecir a otros. Como dice esta palabra, Señor, que tú diste gracias a nuestro Padre Dios por lo que estamos poniendo en tus manos y se multiplica y aún sobra. Dile, Señor, aún me sobrará, así como lo dices en tu palabra, porque tu palabra es verdad, porque creemos a tu palabra. Yo creo a tu palabra. Diga, yo creo a tu palabra y creo que tú suplirás
y multiplicarás mis finanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén.